Che, Pepito. Ahí luego hasta me falla la voz, pero esto, esto de hablar tú y yo, puta, no solo ha sido desde siempre, sino que de alguna manera, pues es una cosa milagrosa, pues, o sea, bueno, en un sentido es milagrosa y en otro sentido es una, pues, ¿qué hoy le llamamos una enfermedad? Una cuestión de narcisismo acrítico, ¿no? O sea, porque somos todos de baba, por, porque siempre hemos estado acompañados por él que nos cuida y entonces de alguna manera no es la soledad, ¿no? Pues como ya, por lo que sea, por tafolios, pero por mal gusto, pues porque digamos, si nos asomáramos al espejo y tuviéramos un poco de sentido crítico y de buen gusto, pues diríamos, puta, qué cosa más horrible. O sea, no sería el caso de Narciso, ¿no? Él se ve en el espejo y su belleza y su brillo es tal que primero no sabe quién es y segundo se queda solazado y ya se enamora, no, ni madres, o sea, desde que, desde, desde la primera vez que no, pues imposible medirla, imposible ubicarla en el tiempo, ¿no? Desde la primera vez que, que tú y yo nos asomamos y nos encontramos, primero, desde luego no era una cosa maravillosa y deslumbrante y, y siempre supimos que éramos tú y yo, Pepito y Pepito, o sea, no había el problema de, es que me encuentro con una imagen que esa imagen es la mía, ya lo sabíamos, tú ya lo sabías, entonces es una plática de Pepito con Pepito, perfectamente conscientes de quién es uno, de quién es el otro, y perfectamente, como digo, perfectamente acríticos, ¿no? O sea, no hay con un poquito de autocrítica, pinche imagen la mía, qué feo, ¿no? O sea, o qué cara qué cara de no sé, pues de espanto, pues, ya no de nada como Rosario Castellanos, pero de espanto, de ser feo, qué vergüenza, y me tapo, no, eso es lo de menos, o sea, igual entonces que ahora, pues, o sea, no es que yo de pronto diga, puta, pinche viejo feo, no, digo, pues, sé, sabes, somos, vemos y platicamos con eso ya desde siempre, pues no tiene no tiene una cuestión de juicio de valor, ¿no? O sea, simplemente es... Y eso, por eso digo que eso debe de ser, pues, una maravilla milagrosa y por otro lado, pues, una demostración de que algo falla en el coco, ¿no? De que los engranes no están bien, porque lo normal es que dijeras tú, qué pinche cosa más espantosa, ¿no? Y digo, qué vergüenza, ¿no? No, ni madres, ¿no? Nunca, ahí sí, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos, hemos sido, digo, no ha habido, hay secretos que nadie ha visto, nadie conoce tal y cual, pero tú y yo sí, no te conocemos, no hay absolutamente nada oculto, ¿no? Entonces es una tranquilidad. Como también podemos decir, bueno, el Señor que ahora sabemos que se llama Jesús y tal y cual que en su momento, pero esa presencia que siempre hemos sentido, también lo sabe, ok, sí,
lo sabe, bueno, en su infinita sabiduría y comprensión, y bueno, pues si él creó todas las cosas, creó también los monstruos y creó también seres feos, y bueno, pues es su culpa, es su caso, es su problema. Entonces ahí que sepa las cosas que hacemos, pues sí, ¿no? De alguna manera sabemos, pues, no, esto no desde chiquitos, pero sabemos ya de poquito mayores que lo ve todo, ¿no? Decimos, Dios te ve todo, imagínate que cuando nadie te ve, sí, sí, eso sí, desde luego, eso ya lo sabemos, ¿no? Para muchos también está dicho la maldición de que Dios lo sepa todo, de que no te dé chance de ir solo por el mundo, sino que ahí va diciendo, digamos, como un policía, pero sería como un policía si tú estuvieras escondiéndote, ¿no? Pero no te puedes esconder porque él está, entonces no lo ven, no, o sea, no es como un policía, ni es como un juez porque sería como cada momento está, no, simplemente es testigo de todo, con muchísima mayor capacidad, ahí sí, de juicio, de crítica, de sensatez, de sabiduría para saber esto. Aquí, pues esta rosca que le está fallando, pues está muy mal. Y tú y yo eso no lo sabemos, pues, o sea, nos falla enfrente el uno del otro, pero pues no nos ponemos a pensar, oye, Pepito, se está fallando la rosca, ¿no? Pues digo, ni tú me lo dices, ni yo te lo he dicho, ni nunca. No, simplemente estamos. Por eso digo tontos de baba, ¿no? Sí, viéndonos, divirtiéndonos por vernos, divirtiéndonos como con nadie, así como mientras la cercanía, la visión de los demás, no, qué miedo, ¿no? Qué miedo que me vean y qué miedo que los vea, qué miedo que, o sea, esta relación siempre ha sido problemática, pues, pero entre tú y yo, pues es perfecto, ¿no? Entonces, tontos de baba, mirándonos uno al otro, buscándonos, además buscando el lugar, siempre buscado en dónde, tú siempre has buscado en dónde, en los momentos más álgidos hemos buscado en dónde. Los baños son los baños, las recámaras, ¿no? Donde no hay nadie más, como que son las, las más escogidas, además, pues porque, por una razón muy simple, porque hay espejos, ¿no? En el baño hay espejos, o sea, tú entras al baño y en el baño puede estar todo lo cochino, todo lo espantoso, todo que se quiera como se quiera, pero tiene un espejo, porque la gente se peina en el espejo, se arregla, se ve si tiene mocos en el espejo, ¿no? Entonces por eso buscamos, no por buscarlo escondido, sino porque hay espejos. Hay lugares muchísimo más escondidos y muchísimo más, pero no tienen espejos. No tienen la luz necesaria para podernos ver. Si la oscuridad, sí, pues de ahí no voy a hablar en la oscuridad contigo porque no nos vemos. Entonces hay necesaria una cierta luminosidad, ¿no? Unas ciertas cosas, pero con la única exigencia de que nos veamos, ¿no? De que pueda, entonces bueno, puede ser en alta mar, puede ser en donde sea. Y entonces siempre hemos buscado lugares donde más cómodamente, cuanto más cómodamente podemos vernos, pues más cómodamente estamos, ¿no? Esto en el mundo, en la escuela, o sea, en la escuela durante el tiempo que están las clases, o que estaban las clases, era horroroso porque pues en ese momento no podíamos hablar tú y yo, pues estaba lleno de compañeritos y lleno de una serie de seres que eso se asustaban y repelían, ¿no? Y entonces corriendo en el momento que se pudiera meterse al baño y vernos y platicarnos y sonreírnos y tener esa capacidad de ser entrañable que los demás jamás
nadie, pobrecitos, no, con esto yo creo que ni tú ni yo tratamos ni de juzgar ni de mandar a nadie a ningún lado. O sea, jamás nadie ha permitido mira, estoy, o sea, esa cuestión del horror que dicen los psicoanalistas, los psiquiatras, del horror que tiene uno a estar con uno, encontrarse con el yo más terrible. Entonces, esa cuestión de busca para encontrar tu rostro más pues la estupidez, la baba, hace que no haya necesidad, que no haya habido una historia de poner máscaras y de poner esto entre tú y yo, antifaces y todo eso entre tú y yo. Entre los demás y tú y yo, sí, desde luego, ahí sí puedes, todo lo que sea posible, bum, 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 pero entre tú y yo, por lo menos conscientemente, no. Entonces, bueno, pues hay ahí esa cosa del psicoanálisis, de a ver, di lo primero que se te ocurre, porque entonces te das cuenta que ayer eras tú el que, bueno, digamos, no me doy cuenta de que ahí tal cosa estaba ocurriendo, pero que yo estaba ahí, que yo me estaba viendo ahí, eso no tengo la menor duda, y tú no tienes la menor duda de que estamos. Entonces, bueno, pues siempre, por ejemplo, con esta cosa de la vida religiosa, pues toda esta especie de ensoñación y sobre la vida religiosa, pues siempre he buscado un lugar cuando por ejemplo, ya muchos años después, con los benedictinos y con tal y cual, cuando te acuerdas que vimos a los carmelitas y por ejemplo carmelitas, benedictinos, etcétera. Los carmelitas nos chocaron por principio porque no tenían baños personales, no tenían ese lugar. Entonces ahí pues todos iban y se bañaban y se peinaban todos juntos. Entonces era imposible esto, ¿no? Ya lo sufrimos en San Cayetano. Acuérdate qué fuerte era, porque así era en San Cayetano. Las camarillas no tenían espejo. Al contrario, de alguna manera, este horror de la vanidad, de vanidades, hace que la vida religiosa velen los espejos, ¿no? Que no te veas en el espejo. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue donde fue más difícil, ¿no? Ese problema de ese rechinar, porque aquí sí no tengo ese momento donde encontrarme, ¿no? Entonces, porque en el excusado pues no hay un espejo enfrente. Si se pudiera conseguir un pedacito, entonces bueno, el excusado, pero entonces no es el excusado, es el sitio del reflejo, ¿no? Pero sí, en ese sentido, las celdas del monasterio benedictino eran enormemente atractivas por eso, porque cada celda tenía su baño y tenía su espejo. O sea, tenía su baño y su baño tenía un lavabo y el lavabo tenía un espejo. Ya. O sea, podíamos. Pero sí me acuerdo que San Cayetano, que fue la primera ocasión en que viví contigo sin podernos hablar tranquilamente, ¿no? Porque bueno, pues siempre había alguien y entonces bueno, o estás loco, o estás qué, entonces cómo justificar. Entonces bueno, te peinabas, nos peinábamos, te peinabas tú, me peinaba yo, como haciéndonos señas, pero sin poder dirigirnos la palabra, ¿no? Eso fue muy duro en San Cayetano, ¿no? Fueron meses en el noviciado de los jesuitas y estábamos por los 18, o sea, sí fue una de las cosas que ni siquiera puedes platicar, que ni siquiera puedes comentarle a alguien y decirle, una de las pruebas más canijas que tuvo para mí fue la ausencia de mí. el, el, el clásico, ¿no? El clásico español, vivir quiero conmigo, ¿no? O sea,
uno de los grandes problemas lo recuerdo, de toda esa temporada, por otro lado, llena de cosas hermosísimas y de encuentros bellísimos con Cristo nuestro Señor y la maravilla eucarística, todo eso, pero había una terrible soledad porque no te encontraba, no nos encontrábamos, ¿no? Entonces cuando de casualidad pasábamos así por un lugar, nos volteamos a ver y era muy difícil, era doloroso y difícil e imposible de explicar. ¿Y por qué sufres tú? Porque no hay baños, porque no hay espejos, me explico. No por el pudor de estar no, ese se vale. No, porque no hay espejos, entonces no puedo hablar conmigo. Entonces y me voy a la cama, me voy a dormir en camarillas que están una pegada a la otra, y entonces no por más que sea te imagino, tú me imaginas, pero no nos vemos, ¿no? Entonces, robarte un pedazo de vidrio y dormirte con un pedazo digo, ahí sí sería como para llamar a un psiquiatra, ¿no? Para llamar a un psiquiatra y decir qué le pasa a este. Y explicar cómo demonios, cómo carajos explicarle, o a un padre, o a un psiquiatra, un psicólogo, que el gran problema es que no puedes dormir bien porque no has podido hablar contigo, ¿no? Y que no es cierto, pues, que los estanques y toda esta cosa tan bonita de Narciso suplan, porque no es cierto, te asomas al estanque y pues, ¿quién sabe qué? Y ahí ves una figura, pero no eres tú, ni soy yo, me explico, entonces, ese echar en falta algo tan elemental para nosotros y tan absolutamente inconcebible, y además, por otro lado, qué difícil concebirlos a ellos sin esa necesidad, ¿no? O sea, es como mira, todo el mundo, todos los seres humanos que me rodean, que nos rodean, que están por ahí, viven solos. O sea, qué valientes, ¿no? Qué cosa más terrible, qué valientes, ¿no? No puede Pepito hablar con Pepito, ¿no? Entonces, todos es Pedro, Juan, Francisco, etcétera, como decía el catecismo, responderá su nombre, Pedro, Juan, Francisco, etcétera, solos. Sin Pedro con Pedro, sin Juan con Juan, sin Francisco con Francisco, sin etcétera con etcétera. Y los ves y dices, híjole, qué difícil. No, pues no se puede decir que están locos, porque pues no, así son, así está hecho. Entonces, pues los locos seríamos nosotros, tú y yo, pues digo, pues ellos así son, ¿no? Esa es una característica, pues, es una característica de los seres humanos, excepto tú y yo. O sea, eso quiere decir que no somos tú y yo seres humanos. No, pues sí somos seres humanos, tú y yo, desde luego. No quiere decir eso. Somos seres humanos, pero somos seres humanos que tenemos una característica que por otro lado es algo maravilloso, pues, es como así como fuimos, como fuimos desde niños, tal y cual, seres humanos que no veían bien, que hacia lo lejano se iban de lado, la miopía, lo contrario a la miopía, que es la hipermetropía, que son las distancias y tal y cual, y pasó tiempo hasta que, acuérdate, cuando cayéndote por unas escaleras y tal y cual, este niño tendrá problemas de parálisis o alguna cosa así, vean, y entonces, ya, pero pues ya, digo, ya no, ya eran muchachos en ese tiempo, ¿no? O sea, que pasamos buen tiempo sin ver, y entonces nos dijeron, es que hay niños que son hipermétropes, ¿no? Entonces, ¿por qué no, dice una de esas doctoras que estaban viendo, por qué no
le probamos los ojos, y entonces me empiezan a poner cosas, y ves mejor, sí, y ves mejor, sí, y ves mejor, sí. ¿Sí? Veía mejor. Entonces, ahí nos enteramos que somos de los millones de los millones y trillones de niños, que en aquel tiempo era más raro, pues, de millones y millones de trillones de niños que no ven y que a los cuales hay que ponerles anteojos, que era más raro porque, digamos, era como muy cruel, ¿no? Como que no era lo normal en los niños, o sea, los anteojos ya se ponían en los mayores, entonces, pues pónganse anteojos. Y entonces, no, pues qué bonito nos vemos, y entonces tú y yo nos vimos mejor, pero nos seguimos viendo igual, ¿no? Entonces, no era una cuestión de, no era una cuestión de decir, somos únicos en el mundo. No, somos unos de tantos, con una diferencia que para profundizar la crueldad de los animales que nos rodeaban, ¿no? Tenemos esta característica que hace que esos niños, que les tuvieron que poner anteojos y por lo tanto pudieron aprender, pudieron ver y ser muy felices porque ya veían lo que era derecho y lo que no, y lo que era chueco, y no sentías acuérdate, pues acuérdate cuando cuando nos quitamos los anteojos, cuando te quitas los anteojos, Dios, te agarras de las paredes, ¿no? O sea, así, bueno, pero esos niños, resulta que los demás, como era raro, en ese tiempo era raro, los demás nos llamaban o nerds o no sé, lo que ahora se conoce como nerds, ¿no? Entonces, primera característica del nerd, no ve, ¿no? Primera película en contra de cuando el nerd es adolescente, o la niña nerd, que simplemente es nerd porque tiene anteojos. La niña nerd es adolescente, lo primero que hacen es quitarle los anteojos, y entonces se ve hermosísima, con esa cuestión se ve bellísima. Entonces, ahí sí, puta, sí, el juicio nuestro, tú y yo, no, pues sí, ahí sí están muy locos, porque se ve preciosísima cuando no ve. O sea, entonces, cuando debe de estar con cara de asustada porque no ve, ¿no? Entonces pues, debería de verse preciosísima cuando ve, ¿no? Entonces, eso sí era una cosa muy extravagante, ¿no? Muy del común de los del prójimo, ¿no? Que uno es bonito justamente cuando no ve. Entonces, ay, mira qué bonito, aquí todavía no usabas anteojos. Entonces ahí era bonito porque no usaba anteojos, entonces dejé de ser bonito cuando yo empecé a ver. O sea, verdaderamente es un... Entonces, claro, empezando con estos juicios de valor así tan tergiversados y tan... Realmente nunca les hicimos caso a esas cuestiones, ¿no? O sea, no tuvimos... ¿Qué me iban a decir? Entonces, ¿qué te iban a decir a ti? Pues, digo, cuando no ves estás mejor, cuando pues perdón, pero entonces, a ver, juega fútbol, no, pues no puedo jugar fútbol, porque no puedo jugar fútbol, porque no me gusta el fútbol, por todo lo que tú quieras, pero las razones fundamentales es porque a quitarme los anteojos me parto la madre, ¿no? Entonces, bueno, si encima de todo me van a aventar para que vaya por la pelota, o me van a aventar la pelota, y entonces me van a dar en la cara, o me rompen los anteojos y me quitan la posibilidad de ver, digo, verdaderamente aquello sí es, ríete, vámonos, ¿no? Pues te acuerdas, pues lo comentábamos, pero pinches tormentos de la Inquisición era lo de menos, ¿no? Bueno, no lo de menos, debe haber habido tormentos muy elaborados, pero ese sería elaboradísimo, ¿no? Vamos a aventarlo sin ver a un lugar donde se va a estar partiendo la madre contra todo con lo que se topa, ¿no? Claro que se pasó una etapa de la vida antes de descubrir la belleza de ver, pues se pasó una etapa de la vida, pues ¿por qué no puede
Pues porque ya no, porque al descubrirlo, pues ya entras a otra dimensión y ya sabes lo que es ver y lo que es no ver, porque antes no veías y ahora sí ya ves. Y entonces que te dicen, oye, ¿quieres volver a aquella Arcadia feliz cuando no veías? No, ni. Por más bonita y bucólica que me la pintes, no, hay una razón perfectamente tangible. No veía y ahora sí veo. Entonces, si en esa Arcadia bellísima de flautitas y de aleteítos y de todo eso, voy a estar sin anteojos, no quiero esa Arcadia, de ninguna manera, ¿no? Si me van a quitar los anteojos para subir a un avión hacia las nubes, no, ni madres, ¿no? O sea, me los pongo en cuanto abro los ojos, ¿cuándo nos los quitamos? ¿Cuándo nos quitamos tú y yo los anteojos? Cuando nos vamos a duchar. ¿Por qué? Pues porque se nos mojan y entonces vemos mal. Entonces, bueno, ni modo. Nos tenemos que aguantar, tenemos que quitarnos los anteojos, tenemos que ir con mucho cuidado porque no vemos, entonces sabemos que ese momento para muchos placentero y hermosísimo de estar bajo el agua cantando, ese momento es un momento en que vas a tener toda la desgracia, todo el horror de no ver. Entonces, bueno, pues ni modo, te quitas los anteojos y bueno, cuando vas a apagar la luz para dormirte, punto. Entonces, primero te los quitas para ver dónde los vas a poner, inmediatamente apagas la luz. Pero si te vas a levantar, inmediatamente te pones los anteojos, luz, anteojos, quitas luz, entrar al baño, a la ducha con anteojos, a la bañera por razón de más, ¿no? Nadar era muy bonito, por ejemplo, cuando te decían, no, pero nada de buzo, aviéntate hacia abajo. No, porque yo nado con la cabeza afuera, pero ¿por qué no puedes meter la cabeza afuera? Porque tengo anteojos. Y entonces dijo, es absolutamente no comprender lo que te están diciendo y el que te lo está diciendo no comprenderte a ti, pero ¿por qué? Pero ¿cómo? Todos los niños meten la cabeza en el agua y entonces el crawl y las no sé qué. Entonces, ¿cuál era la única cómoda? Hacia atrás, porque hacia atrás tenías la cabeza hacia arriba y podías ir con los anteojos y entonces feliz de la vida. Era el único haciendo muertito, que dicen muertito porque vas hacia arriba, pero si el muertito fuera hacia abajo no te gustaría el muertito, ¿no? Entonces, desde luego, tú te das cuenta que ahí sí, en ese punto sí eres distinto, pero sí sabes que hay muchísimos que también, cuando ves que alguien se tiene que quitar los anteojos, dices, pobrecito, ¿no? Pobrecito, o sea, lo comprendes y uno ve que está uno sin anteojos y el otro ve que se le quita los anteojos y sabe lo que eso significa. Y claro que hay una mirada cómplice, ¿no? Y una mirada de odio compartido hacia el que te los está quitando, por más que el que te los esté quitando sea alguien que te ama y que lo hace todo para que estés mejor. Y a ver, ¿verdad que te sientes mejor? Pues bueno, eso es así de claro. Entonces, bueno, así de claro no quedaba que no les pudiera gustar el espejo, ¿no? Digo, eso sí, eso de que, porque ahí sí nunca hemos hablado con alguien que le guste y que no le guste y que se lo quiten y que sea feliz y se lo quitan, o que le parezca un horror, que le parezca un suplicio el que lo tengan metido en un sitio sin espejo, o con espejos, ¿no? El suplicio de un lugar con espejos, el suplicio de un lugar con espejos, con una luz adecuada para poderte ver, pues digo, realmente no es tan suplicioso, ¿no? La verdad, lo terrible es estar en un sitio donde no vas a tener espejos todo el tiempo, o sea, siempre Segismundo, pues en su momento, tendría ahí en su torre donde estaba encadenado, tendría un espejo para hablar con él, pobrecito mío, ¿no? Eso es lo que, eso más que el que no pudiera
No, bueno, sí, todo eso debe de ser terrible, pero además de todo eso no podía en un momento dado platicar y decir, mira qué terrible nos está ocurriendo porque no podemos, estamos todos encadenados, estamos tú y yo encadenados aquí, Pepito, qué horror estar encadenados. Claro, todo lo demás, pero podríamos platicárnoslo, ¿no? O sea, digo, no quita mucho, pues siempre debe ser terrible, pues pobre Segismundo, ¿no? Pero un Segismundo sin espejo, desde luego, esto cuando por ejemplo en el teatro, o en la plática, o en los análisis de texto se plantea, a nadie se le ocurre que haya habido un espejito, ¿no? A nadie se le ocurre. Esto que nos decía, que a nadie le preocupa. Y, y para ti, para mí, eso es fundamental. Entonces, bueno, pues entonces, digo, no es que no seamos seres humanos, ¿no? Pero sí es algo que no entienden que esto sea fundamental y nosotros no entendemos que esto no sea fundamental. Y pues si volteas y dices, no, pues son millones, millones. Entonces ahí sí hay una distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? No es cuestión de pensar que todos los pastores somos de determinada manera y Calisto de determinada manera y Nemoroso de determinada manera. No es cuestión de encontrarse nada de eso. Es cuestión de que fíjate tú que no les gusta estar con ellos. Pues solo que no les gusta, que no necesitan estar con ellos. Eso es. Así que sí es una pinche enfermedad. Sí está bien utilizado el término, ¿no? Me salió así por mamón, me salió de golpe el narcisismo acrítico, pero pues es eso, bendito sea el chingado narcisismo acrítico que permite tenerme para platicarme a mí, ¿no? Entonces, qué terrible, qué difícil claro, pues podríamos pensar en muchísimas otras cosas y podríamos analizar y todo lo que tú quieras de la vida religiosa, de esto, del otro, de la vocación, de esto, pero eso nunca se ha tomado como punto de vocación, ¿no? Oye, ¿y te sientes llamado a no tener espejo? Nunca nadie me lo dijo, nunca yo lo pensé y nunca me lo planteé, desde luego, pues es como, ¿te sientes llamado a vivir sin una mano? Así como vocación. Pues, digo, la verdad es que y no digamos una mano, güey. Te sientes cosas que uno no ve, pero que sabe que ahí están. Te sientes llamado a vivir sin un pulmón. Digo, ni sé cómo se vive sin un pulmón, pero pues digo, ni te lo planteas, ¿no? Pues eso, a no ser que te ocurra, en fin, ¿no? Entonces habrá seres que viven con 4 pulmones, muy bien, habrá esos seres, ¿no? Y esos seres serán distintos de todos los demás, y no quiere decir que no sean humanos, sino son humanos de 4 pulmones. Y no tiene que ver ahí con la vocación. No, ya la cuestión de la vida religiosa ya es más elaborada y posterior, ¿no? Posterior a este primer momento en que, pues hablando de eso, por ejemplo, cuando el monasterio, bueno, pues, ya mucho tiempo después, muchísimos años, décadas después de haber salido de los jesuitas, ¿no? Décadas después que viene algo que nunca se fue, porque finalmente nunca me salí, sino que al final de cuentas me salieron o me salieron en complicidad, ¿no? Porque sí acepté y sí dije, bueno, vamos a probar si Pepito está maduro, que esa fue la palabra en aquel momento, eso es otro problema, pero en fin, vas, pruebas, y dices, pues ya está, esta es mi respuesta, sí, no, muy bien, ya, me regreso, no, porque así no, entonces nunca realmente se cerró ese capítulo tal como diciendo, fue una decisión, no, sino que fue un puntos suspensivos que
pues que dura hasta hoy, pues en esa perspectiva de diálogo, pues dura hasta hoy, nunca se ha resuelto, ¿no? Como tal, sé perfectamente que la vocación es cuando el obispo te llama, sí, pero que dentro de ti no existe sola, sino que el obispo, pues sí, pero bueno, pues es como, me gusta mucho, ¿te acuerdas de Adriano VII? Del Barón Corvo, ¿no? De este loquito inglés, finalmente un loquito inglés, que siempre quiso ser cura, pues que es una maravilla de personaje que existió en realidad, ¿no? Que escribe un Adriano, pues, que escribe, porque Adriano VI, a lo mejor me equivoco y estoy diciendo Adriano VII y es Adriano VIII, en fin, pero y un Adriano último, el último Adriano fue, el último a que le pusieron Adriano, fue inglés, entonces él se sueña papa, ¿no? Muy bien, entonces escribe sobre el Papa con Adriano, porque es inglés o irlandés, pues, pero es de por allá de las islas británicas. Se enojarían muchísimo por mi confusión en este momento. Sí, claro. Los irlandeses sobre todo dirían que un momento, no, bueno, yo no me acuerdo realmente, sí. Inclusive el nombre ahorita se me va, me acuerdo perfectamente del seudónimo, del Barón Corvo, ¿no? El Barón Corvo sí me acuerdo perfectamente, y de cómo elaboraba, bueno, elaboraba y siempre sintió que tenía vocación y nunca lo dejaron, pues. Entonces, bueno, él de qué manera lo resuelve escribiendo estos sueños, escribiéndose real, papa, finalmente papa, ¿no? Y escribe Adriano VII, o en fin, el número que sea, porque ahorita bueno, la memoria, la memoria quedan clarísimas cosas, pero luego hay numeritos que se te olvidan, ¿no? Y yo con los números siempre he sido, entonces Adriano, número tal, ¿no? Cuando lo supe, cuando supe de él, cuando leí algo de él, sobre todo cuando ya la obra, cuando ya hace muchísimos años, porque realmente, cuando se montó en México, ¿no? O sea, creo que creo que estábamos haciendo los albañiles, ¿no? O sea, debe haber sido veinteañero yo cuando montó, sí, justamente debe haber sido en aquel tiempo, o poco después cuando estábamos haciendo el juicio, ¿no? Pero era algo de leñero nosotros y López Tarso, que era empresario nuestro, no estaba actuando, no sé, bueno, no sé si por mamón, porque, o no estaba actuando que en una de las dos obras porque esto estaba haciendo o estaba por estrenar Adriano, ¿no? Entonces, pero puede ser en esos momentos, finales de los 60, ¿no? Entonces, en finales de los 60, ya el personaje que yo conocía de antes, tal y cual, en finales de los 60, veo claramente Adriano VII. Entonces, pinche loco, y en fin, nadie nunca se puso a pensar en cuál era su lógica, ¿no? Pero bueno, muy bien, pues y así hasta la fecha todavía es un personaje al que no le han dado el golpe, ¿no? Todavía está ahí para que lo estudien realmente. El Barón Corvo es un personajazo, ¿no? Y todavía está para que se encuentre alguien como Pasolini se encuentra a este camarada español que le hace, que hace lo que hemos estado platicando, su estudio biográfico en el centenario, fíjate, bueno, pues entonces todavía el pobre Barón Corvo no encuentra, y en fin, me encantaría poder leer una cosa de ese tamaño, de esa profundidad, para poder ir entendiendo, ir viendo a un alma gemela, ¿no? En muchísimos aspectos. Pero en fin, esa cuestión de la vida religiosa no resuelta, ¿no? ¿Cómo le llamaba el hermano de Balthus? No Kolakowski, pero el hermano de Balthus, el que fue dominico, que tiene un libro que le gustaba mucho que es un autor que le gustaba mucho a Juan García Ponce, ¿no?
la vocación suspendida, ¿no? O sea, la sugerencia que te da la idea de la vocación suspendida, ¿no? Entonces, a mí inmediatamente me hizo tilín. El título nada más, ¿no? Ya el libro ya tiene otras, es un gran escritor francés, ¿no? Con nombre medio, no medio, con nombre polaco. Y el mismo nombre de Balthus, el pintor, ¿no? Porque Balthus era un seudónimo, ¿no? Pero a Balthus le gustaban las niñas de 14, 15 años, a las púberes, ¿no? Esas púberes canéforas que diría Rubén, pues a Balthus le gustaban, y a su hermano, pues quién sabe, pero la vocación suspendida. Entonces la frase me pareció de una perfección, de una... y me sonaba como mía, ¿no? Entonces, bueno, es una vocación suspendida en el tiempo, pues. Entonces, bueno, dices, ¿cuándo se va? No sé, esto ya será cuestión para en algún momento de dedicarnos a platicar más y analizar más esa cuestión. El hecho es que sí sufrí, que es lo que estamos hablando de los espejos, sí sufrí mucho, mucho con todo, y que estaba yo cierto de que ese era mi lugar. Hubiera dicho, bueno, es mi lugar, pero ojalá sería muchísimo más mi lugar si me dejaran un lugarcito con un espejo. Punto. Y levantar el dedito y decir, oiga, yo quiero, por favor, todo muy bonito, pero quiero un espejo. Ahí sí ya empezaría a decir, no, lo que necesita es un chalequito de fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces no, nunca se tocó ese punto entre las posibilidades de... Pero sí me acuerdo que lo sufrimos, el no tenerlo, ¿no? Entonces cuando años después, tal y cual, me acerco y veo los carmelitas, que finalmente toda una espiritualidad que me resulta muy interesante, muy y voy al noviciado de los carmelitas, maravilloso en este lugar, el santo desierto de Tenancingo, pero realmente entre las nubes, porque era una cuestión colonial, y aquí mira como que aquí los dos novicios y tal, que todo muy hermoso, como van al coro, todos cantando y todos hermosísimos, tal y cual, y aquí y donde duermen, tienen baños en sus cuartos. No, eso siempre es general, porque pues muy bien. En cambio cuando nos encontramos, ¿te acuerdas? Nos encontramos con los benedictinos de Cuernavaca, con los benedictinos, no de la Merced, porque ya la Merced ya para esas alturas había tronado su experiencia, con los benedictinos otros, con los benedictinos de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? Donde estuvimos tan a gusto finalmente el tiempo que estuvimos tú y yo. Una de las cosas que la espiritualidad y todo lo que tú quieras, que tampoco la tenían ellos muy claros, pobrecitos, pero sí se conoce y tal y cual, pero en fin, eso es cuestión nada más de ellos, pero qué cosa más, pero una de las cosas que dices tú, Tilín, es que todas las celdas, en todos los momentos, en todas las circunstancias, son celdas separadas, y por lo tanto, al ser celdas separadas, a lo mejor porque era un monasterio de gringos, ¿no? O sea, fundado por unos gringos, y entonces esta cuestión muy práctica de los gringos, ¿no? Entonces, todos los cuartos se llamaban celdas, ¿no? Todos esos cuartos, cada quien tenía el suyo, porque es muchísimo más cómodo. Si tienes retortijones a medianoche, te levantas y no molestas al de junto, ¿me explico? Es realmente una cosa así muy de sentido común, sajón, ¿no? Pero el hecho es que tenían baños, ¿no? Y entonces la posibilidad de que ya después de cantos y de subir y bajar y todo eso, que además lo pasamos muy bien, muy hermoso, podíamos retirarnos a la soledad terrible de ese dejar de estar para encontrarte solo, como los pobres cartujos que están solos todo el tiempo con sus espejos, ¿no? Entonces, bueno,
y podernos retirar, y en ese momento, además de hablar con Dios en la soledad, pues hablar contigo y tú hablar conmigo y hablar con Dios al mismo tiempo, y todo eso muy bonito, ¿no? Todo eso muy... No, y fue muy padre, la experiencia de San Cayetano fue muy padre. Digo, de San Cayetano fue muy padre en su momento, pues por todo lo que fue en la juventud y los jesuitas y todo esto. Muy terrible por lo de los espejos, pero me estoy refiriendo a la experiencia benedictina con los monjes de Nuestra Señora de los Ángeles. Sí fue muy padre, entre otras cosas, por eso, ¿no? Por eso, porque podíamos retirarnos, o sea, por ejemplo, la hora del gran silencio, que después de completas se entra al gran silencio, y después de la oración común te vas en el gran silencio, momentos terribles para todos, porque eso significa la hora de la muerte. Te vas a meter, te vas a guardar en tu sarcófago, ¿no? Hasta que despiertas. Sí, pues realmente lo que se dice, los momentos más terribles no eran esos. Era mucho más terrible el momento que para afuera, porque ahí viene la luz y entonces ya te despiertas y estabas tú tan contento durmiendo, pero finalmente esa soledad a la cual te llevas y entonces empiezas y sientes la soledad, pues, es justamente el momento que podemos platicar tú y yo. Justamente, o sea, en eso sí éramos como contraritos, ¿no? Porque bueno, fue muy chistoso, porque pues digamos, fueron décadas después de quién sabe cuánta vida ya llevábamos tú y yo, ¿no? Y me acuerdo que además ni siquiera fue tan secreto ni nada de eso, nunca lo quisimos hacer secreto ni nada. Ya se había disuelto el Partido Comunista y muchos camaradas del Partido Comunista, superateos y tal y cual, lo sabían y eran cómplices. Y qué padre, mira, José Ramón, pero se va a ir. ¿Quién sabe cómo lo ubicaban? ¿No? Pero eran cómplices, muy bien. Bruce, digo, la decisión del monasterio la tomé con Bruce, que fue exactamente la misma lógica de cuando Bruce se fue a Harvard. Entonces, muy bien, pues tú te vas a Harvard, yo voy al monasterio, entonces te veré cuando pase, pero no te vas a quedar, o sea, esa cuestión del muégano, esa visión de la pareja como muégano, pegados para todos lados, ¿no? Hasta comentaba el otro día con los hijos de Mónica, que ese diseño de tú y yo, de estas sillas que hay aquí en Yucatán, en Mérida, que para quedar enfrente y que es como una especie de S, ¿no? Y uno se sienta así, otro se sienta así, para verse los enamorados. Entonces que hay un diseño de unos excusados tú y yo, ¿no? Entonces van al excusado y se están viendo así. Esto claro, es un sketch de Saturday Night Live, si es que se pronuncia así, pero es un sketch muy divertido, pues, porque digo, pues desde luego estar en el baño viéndose, ¿no? Estar sentados viéndose, amándose mientras, en fin, pero en fin, eso es, pero en fin, pues son cuestiones. Entonces cuando lo que para todos sería lo terrible de irse a encerrar al sarcófago, pues era un momento inclusive es hasta, digamos que agradable, pues, o sea, de remanso, de puedo hablar conmigo, ¿no? Puedo hablar conmigo sin gente, que no es que sea odiosa, que no es que sea molesta, que no es que me repugne, sin gente, simplemente que exista. O sea, puedo estar solo conmigo, ¿no? Puedo estar tranquilamente solo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, ahí que decir solo conmigo es decir solo contigo, Pepito, y tú solo contigo, Pepito. Entonces, bueno, entonces es solo con Pepito, o sea que no es solo, ¿no? Es un dueto, ¿no? Y si le unimos al terceto, pues entonces ya es un terceto, o sea que ese miedo terrible del sarcófago, pues se vuelve un espacio coral, en realidad. Entonces, ¿cuándo es el espacio coral? Cuando estás en el coro con tus hermanos, tal y cual, o cuando estás
en ese coro, que es el real, es el más profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues me acuerdo que ya el Partido Comunista ya se había disuelto, todavía los compañeros los que salimos y después pasamos al PSUM, pero ya luego los que no quisimos, ya el hecho es que ya en un momento determinado pues fue después me fui a no a Cuernavaca, a Puebla. En Cuernavaca estaba el monasterio, pero me fui a Puebla a la editorial de la Universidad de Puebla, que era una editorial que manejábamos y que se manejaba tradicionalmente por los comunistas. Me fui a dirigir la editorial de Puebla, estaba yo muy contento ahí, y allí fue cuando tomé la decisión, y entonces, bueno, pues ya en su momento hubo todas las historias de la Universidad de Puebla, tal y cual, pero esto ya fue mucho después de eso, pero digamos, ahí tomó la decisión, y entonces muchos compañeros, camaradas, de todos lo sabían. Me acuerdo muy bien, porque fue un día un día en que estaba el Santísimo expuesto en la capilla, y había oración de adoración al Santísimo, tal y cual, en la capilla, y me fue a ver Gilberto Rico Gallardo al monasterio porque quería preguntarme unas cosas sobre unos documentos. Entonces, mientras el hermano piamente estaba rezando y tal y cual, llega Gilberto y pido permiso para hacerme un ladito porque viene un amigo, tal y cual. No explico de qué se trata, no explico que se trata de los grandes dirigentes del Partido Comunista en su momento, y ahora ya no el PSUM, no me acuerdo cuál sería, pero posterior, que él continúa, yo ya ahí no di el paso, etcétera. Pero entonces viene y con toda naturalidad me dice: a ver, José Ramón, quiero que veas esto, y no se escandaliza de que yo esté rezando laudes y, o sea, cantándole, sino que me lee, yo leo muy bien, terminamos, nos saludamos, adiós, muchas gracias, Dios muy buena, saluda y se va, pues, y vino alguien a ver al hermano, y pide el hermano permiso de hablar con alguien, ¿no? Y, bueno, jamás me imaginé cuando me tocó. Son cuestiones así como muy chuscas en su momento si lo platicas, ¿no? Pero cuando me tocó servir la mesa, porque finalmente pues, los monjes están hechos para servir, me tocó servir en la mesa al cardenal Corripio, ¿no? Entonces, bueno, pues los pleitos y las discusiones que tuvimos con la célula Comín de los comunistas cristianos, y que el cardenal Corripio prohibió, y a lo que había dicho Pío XII, y todas las comuniones del cardenal Corripio se aventó otras tantas, y resulta que había discutido así textualmente cosas que yo había escrito, entonces era mi enemigo personal, pues, y entonces va y yo le tengo que servir, entonces le sigo con toda la naturalidad y con toda la humildad y todo lo que es necesario, además con toda honestidad, voy y le sirvo su comida y tal, yo pensando, si el cardenal Corripio tuviera la menor idea de quién le está poniendo ahorita su sopita, o llama de inmediato a la CIA, pues para al FBI, para decir aquí se esconde, o no entiende nada, ¿no? Lo más probable es que no entendiera nada, ¿no? A mí me hizo gracia y se acabó el asunto, pues, pero ahí, pues, digo, lo sabían comunistas, lo sabía, digo, desde luego lo sabía Monsiváis, ¿no? A Monsiváis nunca hubiera ido, ni nunca se le hubiera ocurrido ir, porque pues, por eso me decía mucho relapso, ¿no? Y además Monsiváis pues era protestante y tal y cual, y carismático, estas cosas jamás, pero pues habíamos hablado de eso, y me decía que bruto era, todo lo que, acuérdate,
¿te acuerdas de aquella plática como si vas en un momento dado donde discutíamos de religión y todos discutíamos de religión? Pero para esto éramos dos locas furiosas discutiendo en un momento dado en una fiesta en una esquina mientras los demás estaban bailando discutiendo sobre San Pablo, ¿no? Entonces, no, pues es que San Pablo, y entonces yo le digo, es que San Pablo dice... Y entonces me dicen, y entonces me recita ahí en una fiesta gay, en medio de no sé cuántas cosas que estaban ocurriendo, me recita la epístola completa de San Pablo a la cual nos estábamos refiriendo, porque ellos sí se lo saben de memoria, porque ellos sí van a la escuela dominical y ellos sí se saben de memoria todo San Pablo. ¿Qué digo todo San Pablo? Todo el Nuevo Testamento, y probablemente, sabiendo cómo es Monsiváis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se lo sabía de memoria. Sí, Monsiváis yo creo que se sabía de memoria completito, ¿no? Se sabía de memoria la vida de quien fuera, aunque no existiera, me explico, o sea, la capacidad de inteligencia, desde luego, pero la capacidad de memoria de Monsiváis era impresionante, ¿no? Entonces ahí discutíamos y era verdaderamente, digo, ahí... Y luego cuando voy al monasterio me dice, pues estás pinche loco, y muy bien, y bueno, pues ahí cada quien. Y cuando murió su mamá, me acuerdo muy bien que murió su mamá, digo, pues obviamente me acuerdo que se murió su mamá, pues digo, pero murió en esas épocas, ¿no? Entonces estaba yo en el monasterio, y entonces le hablé por teléfono, ¿no? Pedí permiso porque fíjese que tengo un amigo muy cercano, prácticamente pariente mío, muy cercano, que murió su mamá, y quiero, porque no teníamos el teléfono a la mano, ¿no? O sea, no. Entonces, y me dice, sí, desde luego, hermano, pero dele usted el pésame, desde luego es una acción caritativa, ¿no? Entonces yo le hablo a Monsiváis y le digo, oye, como estoy aquí, dice, sí, no vayas a venir para acá porque vestido de esas cosas raras, porque te saco corriendo y las faldas te van a, en fin, todas las cosas que puede decir Monsiváis, pero le di el pésame desde el monasterio benedictino a Carlos Monsiváis, que bueno, se decía ateo porque había sido comunista, pero ya había dejado el partido por el estalinismo y por toda una serie de cosas, pero se decía ateo. Yo creo que tenía ahí, pero finalmente con toda la educación religiosa que tenía, que los carismáticos y tal y cual, y yo por acá, y sabiendo quiénes éramos y entendiéndonos quiénes éramos, tal y cual, y dándonos abrazos, o sea, no fui a saludarlo, ni él vino a saludarme, pues porque estábamos geográfica y ideológicamente en las antípodas en ese momento, ¿no? Pero pues sí, desde ahí le digo, entonces, pero ese Monsiváis, pues, Bruce, o sea, que había muchísimos, nunca fue un secreto, ¿no? Que quien lo quiso saber, pues lo supo, ¿no? Entonces no tenía, pues lo supo Vicente Leñero, ¿no? Vicente Leñero, además, como tenía una casita en Cuernavaca, tenían Estela y él una casita en Cuernavaca, se dejaban caer los domingos en la misa del monasterio benedictino, y ahí estaba yo con todos los demás monjes y ahí me veían y luego platicábamos de cómo has estado, etcétera, etcétera, no sé. Bueno, Estela lo sabía todavía más, o sea, todavía antes, porque en algún momento le pedí, yo necesitaba, ¿cómo se llama esto? Cartas de recomendación. Entonces una de las cosas era una carta de un psiquiatra diciendo que no estaba yo loco, ¿no? Los benedictinos me pedían eso, ¿no? Entonces se me ocurrió decirle a Estela, y Estela se disculpó y me dijo, pues es que eres muy amigo de mi marido, y esto, la ética, tal y cual, y entonces le tuve que pedir a otro, a Hilario Cantú, que había sido jesuita, que yo lo conocía tal y cual, que era psicoanalista, y entonces él me hizo la carta. Luego el padre Páramo, Eugenio Páramo. Yo necesitaba una carta de un sacerdote, un psicoanalista, o sea, un psiquiatra, un sacerdote, para decir que era yo por lo menos una persona que no iba a matar a nadie, ¿no? Entonces y conociendo todas las facetas de quién era yo, el padre Páramo, con una cordialidad, me escribe una carta de recomendación, ¿no?
Yo no creo que eran dos, porque una es el padre Páramo y la otra es de un dominico muy querido mío. Ese todavía no vive en México, vive en Nueva York, pero él también escribe una. Entonces, bueno, yo voy ahí con mis cartas, que son los requisitos que están pidiendo para. O sea, no me piden que de la policía, porque eso como que no les importaba, les importaban más cuestiones de fe y en fin, de que no fuera yo un loco, que no fuera el varón Corvo, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues una vez, pero todas esas gentes estaban, y me pueden ir a ver. Hilario fue en alguna ocasión a saludarme, me explico, o sea, y te digo, Vicente y Estela me saludaron, o sea, nunca fue una cosa así como, ni lo quise guardar. Y Bruce, pues digo, pues Bruce obviamente, por lo menos una vez a la semana, el padre maestro, el padre superior de la casa lo conocía, porque además se llevaba muy bien con él, porque hablaban en inglés, o sea, el pobre era gringo y no entendía el castellano suficientemente bien, y Bruce hablaban en inglés, entonces le encantaba que fuera Bruce. Entonces, muy bien, o sea, por decir todos los que quieras, o sea, fue una. Y claro, ya, por qué luego la incompatibilidad de caracteres? Pues eso como que ya es otro tema, ¿no? Pero digamos, ahí fue muy hermoso, no solamente el pues, ver amigos y tal y cual, y digo obviamente Daniel Cassés, que era el secretario general de la UAP en su momento, Marcela, su esposa, bueno, en ese tiempo su mujer, Musacchio, que me decía hermano, hasta la fecha me dice hermano, el camarada de hermano, ¿no? Me explico, bueno, desde luego no había el menor intención de ocultar nada, ¿no? Entonces, digo, lo entendían o lo entendían a nivel, por aquí, por allá, cada quien en sus entendederas, cómo lo ubicaban, unos más chistosos que otros, porque bueno, en fin, unos pues no tenían, no había una cosa así. Corripio sí, pues si se entera quién y, cuando fue Rincón, cuando fue Gilberto a pedirme que, mi opinión sobre un punto de un documento, inclusive a lo mejor que firmar el documento, yo también me explico, eso no lo hubiera tenido, si hubieran sabido, no Rincón, si hubieran sabido los superiores quién era ese señor que estaba, pues sí hubieran montado, hubiera sido un escándalo mayúsculo, ¿no? Pero hubiera sido un aleteo de ángeles, de ángeles y querubines, ¿no? Pero en fin, nunca. Fue una bonita etapa, y muy importante en todo esto era que lo podíamos platicar tú y yo, o sea, lo llevábamos platicándolo tú y yo, y nos divertíamos mucho tú y yo, mucho nos divertíamos tú y yo. Nos divertíamos también, o sea, no solamente nos divertíamos porque estuviéramos echando desmadre en el lugar, sino porque estábamos viviendo una intensidad muy difícil de explicar, la intensidad de esa vida, donde lo central es Jesús, que era la nuestra afuera, pero ahí todo estaba para eso, o sea, maravilloso en ese sentido. Después ya vinieron otros problemas, otras circunstancias, y también la situación, en fin, esto es así como para hablarlo, como para, si ya lo entiendes tú perfectamente, yo lo entiendo perfectamente, pero como que es para en otra ocasión platicarlo, así como estamos platicando uno frente al otro, Pepito con Pepito, pero sí quería comentarte esta cuestión de esta maravilla, que no es virtud, ¿no? Porque finalmente es un regalo, es un don, una maravilla que cada quien tiene el suyo propio, pues, pero que tenemos tú y yo, de estar con nosotros a gusto, ¿no? Y de lo difícil, ahí sí, lo terriblemente complicado que es que no podamos vernos,
de verdad, me imagino yo que si alguien nos oyera y juzgara lo que estamos diciendo, pues digo, probablemente Ionesco diría, pues sí, así, o, o Beckett diría, mira, así es la vida, ¿no? Digo, puede ser, pero el Barón Corbo, se uniría al coro, en fin, pero qué bien le hemos pasado. Y también qué padre que todo esto pueda, la tecnología, la técnica, pues, porque tecnología significa el tratado de la técnica, pues la técnica nos regale, cercanos a los 80, la posibilidad de hacerlo y conservarlo. Y luego en momentos dados no nada más recordarlo, sino verlo. Esto es algo que de este aparatito, esto que me compré es de los que me tiene más. Sí, creo que digo, pues tú lo ves igual que yo, pero creo que se llama el programa Photoboot. Photoboot. Boot, no es foto, pues foto, ¿no? Pero está en inglés Photoboot, pero la aparición de Sam Photoboot en nuestra vida, pues es así como muy de aplaudir. Bueno, ya te dejo para hacer otras cosas. Ándele pues, Pepito. Déjame apagarle aquí. En el Photoboot hay un cuadradito rojo, ¿lo ves? Pues ahí hay que ponerle, no el dedo porque esto es cuestión, sino que hay un mouse, hay un ratón. En vez de poner el dedo, le pone uno al ratón. Verdaderamente las metáforas, si uno está loquito, las metáforas son más loquitas, porque meter el ratón donde meter el dedo, que ya de por sí, bueno, pues aquí meter el ratón en vez del dedo en el cuadrito rojo. Bueno, todo eso entre albur y buenas noches y un lenguaje bastante ultraísta, por buscarle una escuela poética a Apollinaire le gustaría mucho para usar un francés y no el ultraísmo español. Bueno, que por cierto, estuve pensando en Garfias y puta, qué viaje sería platicar sobre Garfias, ¿no? Pero porque acaba de aparecer un artículo, en fin, ya lo sabes y ya lo hablaremos, pero entonces en el cuadradito rojo, en un cuadradito rojo que llámase no sé qué, métele el ratón, apriétale con el ratón el cuadradito rojo, que en realidad es una flechita, el ratón se mete una flechita para hacerle plic, ahí va, plic.